No soy el autor. Todos los derechos en sus respectivos creadores. Link de la historia en la descripción del video. FateX Ruby. Restos del destino, capítulo 1. N/A. Hola, solo quería avisarles a los lectores, nuevos o recurrentes, que esta historia ha tenido algunos pequeños ajustes a lo largo de los años. Sin embargo, debido a que este sitio es increíblemente arcaico, casi todos esos cambios no estarán aquí. Si quieren la versión definitiva de esta historia, les recomiendo encarecidamente que vayan a la O3 y la lean allí. Mi nombre de usuario allí es el mismo que aquí. Users/Selenal/. Estos cambios no son muy importantes, pero vale la pena mencionarlos. Gritos y gruñidos de bestias llenaban el aire mientras una humareda negra se elevaba hacia el cielo nocturno. Las criaturas de Grimm arrasaban la aldea mientras la gente corría para salvar la vida. Unos pocos valientes luchaban inútilmente contra su destino. Mientras un pequeño grupo huía de una manada de Beowulfes, una joven del grupo tropezó y cayó. Su madre se detuvo y se giró, gritando por su hija, pero no había esperanza. El Beowulf líder se abalanzó sobre ella, abriendo sus fauces para devorar a la niña, que gritaba aterrorizada. Hubo un rayo de plata y el Beowulf se detuvo, con un gran agujero apareciendo en su torso. Como un ángel vengador, una figura vestida de azul y blanco descendió del cielo. Su espada larga negra relucía a la luz de la luna al bajarla para partir a la bestia en dos. Sin dudarlo, atravesó los restos del Beowulf líder y arremetió contra los demás. Los aldeanos solo pudieron observar con asombro cómo el hombre se movía con precisión, poder y gracia. Su espada, como un vendaval feroz, atravesaba a la manada de Beowulfes. Les arrancaron las extremidades, les atravesaron el corazón oscuro y les separaron la cabeza sin parar. Habían pasado solo unos instantes, pero el último de los 10 Beowulfes ya había sido asesinado. Tras detenerse, los aldeanos finalmente pudieron observar bien a su salvador mientras este se giraba hacia la joven, que seguía boca abajo. Era muy joven, claramente no tendría más de 18 años, y tenía el pelo corto y pelirrojo que enmarcaba un rostro anguloso con impactantes ojos ocres. Su atuendo era similar al de un caballero, pero también transmitía un aire de realeza. Toda su armadura, desde el brazal en su brazo izquierdo hasta las hombreras y los refuerzos sobre sus hombros, su coraza y sus faldones, sus grebas y escarpines, e incluso sus guanteletes, eran de un blanco plateado que parecía brillar a la luz de la luna. Debajo de la armadura, vestía una camisa de manga larga de un vibrante azul real con ribetes blancos y gruesas rayas negras que le recorrían el exterior de los brazos. Atada a su cintura, llevaba una vaina igualmente azul con tracerías doradas, y a la espalda un carcaj negro. El hombre se acercó a la joven y le tendió la mano izquierda. ¿Estás bien?, preguntó con una voz llena de serena compasión. La joven se sonrojó, pero asintió, desconfiando de su voz, mientras tomaba la mano que le ofrecía y se ponía de pie. Bien, sonrió levemente antes de endurecerse de nuevo. Todos, vayan a la iglesia. Ya he expulsado a los Grimm de esa zona y será más fácil protegerlos si están todos juntos. Necesito ver si hay más supervivientes. Sin esperar respuesta, el hombre se dio la vuelta y se dirigió a los tejados, sin haber terminado su labor. Miyashiro suspiró al ver otro cadáver devorado por los Grimm. En algún momento, se habría culpado por no haber sido lo suficientemente rápido o fuerte, y se habría lamentado de que su ideal de salvar a todos estuviera para siempre fuera de su alcance, pero eso había sido hace una eternidad. Ahora, solo lamentó la pérdida de la vida por un instante antes de seguir adelante, sin volver a pensar en ese cadáver. Al ver a 3 Krebs acorralando a una joven pareja, Shiro activó la transformación de su arma y la cambió a su mano izquierda, transformándose rápidamente en un arco negro. Con la facilidad de la práctica, aseguró la cuerda y disparó una flecha, soltándola un instante después. 2 más lo siguieron enseguida y los 3 Krebs cayeron antes de que pudieran siquiera pestañear. Quería contarles a la pareja sobre la iglesia, pero estaban demasiado lejos para oírlos si gritaba, incluso si fortalecía sus cuerdas vocales, y tenía otras preocupaciones más urgentes, así que los dejó en paz por ahora. Shiro disparó otra flecha y apuntó al pequeño Nevermore que volaba.
La mantuvo lista un momento, con la punta reluciente de polvo de hielo, antes de dispararla. Al impactar, el ala izquierda del Nevermore quedó atrapada en un bloque sólido de hielo, lo que le hizo chillar de dolor al caer al suelo. No estaba muerto, pero tampoco sería una amenaza por un tiempo. Parecía ser el único Grimm volador esta vez, y por eso estaba agradecido. Podía derribarlos con bastante facilidad, pero seguían siendo más molestos que la mayoría de sus hermanos terrestres. Tras examinar lo que podía ver de la aldea desde su posición estratégica, Shirou reanudó su camino, intentando encontrar a la pareja de antes. No había muchos Grimm esta vez, así que probablemente podría declarar la aldea razonablemente segura después de una media hora, si tenía suerte. Le ayudaba que nada pareciera particularmente peligroso, comparativamente. También le alegraba que Ozpin hubiera acertado al adivinar que esta aldea era una de las 3 que probablemente serían víctimas de uno de los ataques Grimm no provocados que habían asolado el reino de Vale durante los últimos 3 meses. Con un poco de suerte, esto le permitiría averiguar qué tramaba Salem. Sacudiendo la cabeza para despejarse, Shirou se concentró en la tarea. La noche aún era joven y el trabajo de un cazador nunca terminaba. Oh, excelente trabajo, Shirou, dijo Ozpin por encima del pergamino después de que Shirou diera su informe. Eran poco más de las 7 de la mañana y un Shirou bastante aturdido guiaba a los supervivientes al pueblo más cercano. Había acertado en cuanto al tiempo que tardaría en limpiar al resto de los Grimm, pero la idea de dormir se desvaneció de su mente al entrar en la iglesia y ver a todos los heridos que necesitaban atención. Aunque no era ni de lejos un profesional, sabía lo suficiente de primeros auxilios como para asegurarse de que todos estuvieran bien vendados y en condiciones para el viaje. Después de atenderlos, ya amaneció. ¿Tienes idea de qué busca?, preguntó Shirou, asintiendo con la cabeza para aceptar el elogio de Ozpin. Ozpin frunció el ceño. No exactamente. Lo he reducido a 3 posibilidades y las 3 solo me generan más preguntas. Shirou resopló. Negocios como siempre, entonces. Ozpin se permitió una pequeña sonrisa. Claro. En fin, necesito que regreses a Vale lo antes posible. Tengo tu próxima misión planeada y va a ser larga. Shirou gruñó en respuesta. Prácticamente desde que llegó a Remnant y se recuperó por completo, Ozpin lo había enviado a una misión tras otra. No es que pudiera quejarse. Incluso después de todo el infierno que había pasado, Shirou aún deseaba salvar gente porque eso era lo que ella querría hacer. ¿Cuál es el trabajo esta vez? Oh, no es nada difícil. Solo necesito que cuides a alguien por mí. ¿Guardaespaldas? Eso es nuevo. ¿Encontraste a otro? No, todavía no. ¿Es alguien? No diría que fue inesperado, pero apareció de forma mucho más dramática de lo que esperaba. ¿Por qué yo? Normalmente no dejas que Crow se encargue de esto. Sí, pero son circunstancias especiales. Tienen una edad más cercana, lo cual será útil, y nadie sabe quiénes son. Además, su misión no es necesariamente proteger, sino observar y hacer lo que les salga de forma natural. Tienen bastante en común. Shirou le dirigió a Ozpin una mirada fija. ¿Qué no me estás diciendo? Ozpin sonrió enigmáticamente mientras bebía un sorbo de su taza de café. Una aeronave llegará al pueblo a recogerte esta tarde. Nos vemos en tu apartamento para repasar los detalles. Shirou asintió, conteniendo un suspiro ante la naturaleza misteriosa de su benefactor. Probablemente no sería tan malo si el imbécil no lo disfrutara. De acuerdo. Nos vemos entonces. Al terminar la llamada y guardar el pergamino en el bolsillo, Shirou se obligó a animarse un poco. A pesar de lo que Ozpin ocultaba, la misión parecía bastante sencilla y, siendo sincero, necesitaba algo sencillo después de haber estado recorriendo Remnant los últimos meses. Este cambio de ritmo probablemente sería justo el descanso que necesitaba. Shirou reprimió una maldición mientras observaba el edificio frente a él. Este no iba a ser el descanso relajante que necesitaba. No tenía ni idea de que había impulsado a Ozpin a matricularlo en su escuela y asignarle la tarea de vigilar a una tal Ruby Rose, pero esto era lo último que quería hacer.
No era un desaire hacia ella ni hacia nadie más en la escuela, sino que las rutinas y encuentros familiares que esto prometía sin duda le traerían recuerdos dolorosos que no quería en absoluto. Que Crow Brown le prometiera un dolor inimaginable si hacía algo raro con su sobrina tampoco era bienvenido, por más de una razón. Como si fuera a deshonrar su memoria de esa manera. Independientemente de sus sentimientos personales, Shiro no tenía otra opción. Ozpin tuvo la amabilidad de acogerlo después de que Crow lo encontrara inconsciente en un campo y lo ayudó a adaptarse a un nuevo mundo. Incluso le creyó cuando le contó una versión resumida de su historia. Shiro tenía una gran deuda con Ozpin y, como mínimo, haría lo que le pidieran para saldarla. Sin duda, ayudó que Ozpin le hubiera revelado algunos secretos de Remnant, lo que le permitió apreciar plenamente la importancia de su objetivo. Los pensamientos de Shiro fueron interrumpidos por el sonido de una explosión cercana. La total falta de reacción de los estudiantes que lo rodeaban le hizo, y no por primera vez, cuestionar la cordura de la gente de este mundo. Sin ser de los que se dejan las cosas como están, Shiro se abrió paso entre la multitud hasta el lugar de la explosión. De alguna manera no le sorprendió encontrar a Ruby Rose parada allí. Esta no es una escuela de combate cualquiera. No es solo entrenamiento y práctica. Estamos aquí para luchar contra monstruos, así que, ¡cuidado! Una chica de pelo largo y blanco, recogida en una coleta lateral, la regañaba. A Shiro le resultaba vagamente familiar, pero no lograba identificarla. «Oye, princesa, te dije que lo sentía», respondió Ruby, visiblemente molesta por la reprimenda. «¿Está todo bien aquí?», preguntó Shiro mientras daba un paso al frente. Un poco tarde, notó que otra chica que se acercaba, de cabello negro y curiosos ojos amarillos, se detuvo y cerró la boca. «Todo está perfectamente bien, no gracias a este idiota», dijo la chica de pelo blanco. «Me alegra que nadie haya resultado herido», dijo Shiro, interrumpiendo a Ruby para intentar atajar la discusión. «¿Qué pasó?». Shiro le planteó la pregunta a Ruby primero, asegurándose de que no pareciera que la ignoraba. Estaba distraídamente consciente de que la chica de pelo negro se alejaba. «Mi hermana y yo acabamos de llegar y ella se escapó con sus amigas. Me caí sobre su equipaje. Entonces empezó a agitarme un frasco de polvo en la cara y me hizo estornudar. Entonces todo explotó. Ella empezó a gritar y yo le pedí perdón, pero ella seguía gritando y yo me estaba enfadando y no sabía qué hacer». «Tranquila. Respira hondo. Todo está bien». Shiro agitó las manos en un gesto tranquilizador, intentando evitar que la joven se desmayara por la falta de oxígeno. «¿Y bien? ¿Cuál es tu historia?», preguntó, dirigiendo su atención a la chica de pelo blanco. Ella se cruzó de brazos y levantó ligeramente la cabeza, intentando mirarlo desde arriba a pesar de ser más baja. «Estaba guardando mi equipaje cuando esta imbécil me atropelló. Contiene mucho polvo de dust obtenido directamente de la cantera de Schnee, así que la reprendí por su descuido. Si no hubiera estado tan bien asegurado, podría haber volado toda esta zona. Parecía desconocerlo, así que me encargué de avisarla. Parece que el vial que sostenía se abrió ligeramente por el impacto y parte del polvo se esparció por el aire al moverlo. Esto le provocó un estornudo, lo que desencadenó la explosión». Shiro parpadeó un par de veces. «Qué extraño. El polvo es bastante estable, así que un estornudo no debería haberlo provocado así. Es cierto. Debió haber un error en el proceso de refinamiento para causar tal reacción. Entonces me parece que fue un feliz accidente. Si hubieras intentado usar ese polvo con normalidad, quién sabe qué habría pasado». La chica de pelo blanco resopló, aunque Ruby parecía esperanzada. «Supongo que tienes razón». Se giró para mirar a Ruby. «Tienes mi gratitud. Este error podría haber sido problemático si no se hubiera descubierto hasta más tarde. Me disculpo por actuar con tanta dureza». Ruby le sonrió a la otra chica. «No pasa nada. Yo también me molestaría si alguien cayera sobre mis cosas». Extendió la mano. «Soy Ruby Rose». La chica de cabello blanco se quedó mirando la mano ofrecida un momento antes de estrecharla casi a regañadientes. «Weiss Schnee». Shiro tuvo que resistirse a darse una bofetada.
No era de extrañar que le resultara tan familiar, dado que Ozpin se había asegurado de conocer a todos los personajes importantes de Remnant. Deberías tener cuidado con tus pasos en el futuro. Con ese último comentario, Weiss se giró bruscamente y se fue con su equipaje. Ruby la observó alejarse un momento, atónita por el repentino cambio de su último comentario, antes de sacudirse y volverse hacia Shirou con una sonrisa amable. Gracias por eso. No sé qué habría pasado si hubiera seguido gritándome. No hay problema. La verdad es que me sorprende que a nadie más le importara que hubiera una explosión en medio del patio. Bueno, ya sabes cómo es. Es un día importante y todos están súper nerviosos y concentrados. Sé que acabas de oírlo, pero soy Ruby Rose. ¿Cómo te llamas? Shirou le estrechó la mano. Emilia Shirou. Puedes llamarme Shirou. Es un placer conocerte, Ruby. Asimismo. ¿Por qué usas un arco? Preguntó Ruby mientras Shirou terminaba de mostrarle su arma. Caminaban lentamente hacia el auditorio donde se celebraría el discurso de iniciación. Hay muchas razones. La principal probablemente sea simplemente que no me gusta usar armas. La mentalidad necesaria para el tiro con arco se adapta mucho mejor a mí. ¡Qué bien! No mucha gente aprecia los clásicos, y un arco y una espada le quedan de maravilla a esa armadura de caballero que llevas. ¿Cuál es tu alcance con esa cosa? La verdad es que no lo sé. Una vez acerté a un blanco a unos 70 metros, así que puedo disparar con precisión al menos a esa distancia. 70 metros. Esos son unos 77 metros. Eso está muy bien. El alcance máximo efectivo de Crescent Rose es de unos 2000 metros, pero solo he logrado alcanzar la mitad. Shirou asintió lentamente. Eso es realmente impresionante. Parece que sería muy útil tenerte cerca en una pelea. Los ojos de Ruby se iluminaron mientras sonreía alegremente. ¿De verdad lo crees? Sí. Puedes disparar a casi 1 kilómetro de distancia y tu arma cuerpo a cuerpo es una guadaña. Son armas muy peligrosas que requieren mucha habilidad. Solo conozco a otra persona que usa una. Además, lograste entrar en Beacon, la mejor escuela de cazadores de Vale, 2 años antes. Con todo eso, claro que serías útil como apoyo a larga distancia o como compañero en combate cuerpo a cuerpo. Ruby miró al suelo para ocultar el intenso rubor que le consumía el rostro. Gracias, Shirou, dijo en voz baja. Solo digo la verdad. Vamos. Deberíamos acelerar el paso para no llegar tarde. Ruby y Shirou entraron al auditorio de Beacon, solo para ser asaltados de inmediato por un muro de ruido. 30 o 40 estudiantes estaban casi apiñados, hablando animadamente con amigos, viejos y nuevos, sobre lo que les deparaba el futuro. Ruby. Aquí. Te guardé un lugar. Gritó una voz entre la multitud. Ruby y Shirou se dieron cuenta de que una mujer con un busto considerable y un cabello rubio extremadamente largo y rizado les saludaba con la mano. Oye, me tengo que ir. Te veo después de la ceremonia. Le dijo Ruby a Shirou antes de salir corriendo. Shirou levantó una mano y saludó perezosamente. Nos vemos luego. Yang Xiaolong se cruzó de brazos cuando Ruby se detuvo frente a ella. ¿Cómo va tu primer día, hermanita? Ha sido una locura. Después de que me dejaste plantada, tropecé con el equipaje de otra chica. Empezó a gritarme y entonces exploté y ella gritó aún más, pero entonces apareció un chico muy majo y la calmó. Uf. ¿Explotaste? ¿Qué te hizo para enojarte tanto? No, literalmente hice un agujero frente a la escuela. Esa chica me estaba agitando un frasco de polvo en la cara y un poco salió, me hizo estornudar y explotó. ¿Por qué explotó? No debería haberlo hecho. Eso dijo Shirou. Después de señalarlo, Weiss se disculpó y se fue. Supongo que este Shirou es el tipo con el que entraste, ¿no? Sí, fue muy amable. Hablamos de camino y me dijo que sería muy bueno tenerme cerca en una pelea. Yang le sonrió a Ruby con complicidad. Bien hecho, hermana. No pensé que encontrarías uno en tu primer día. Y uno muy guapo, además. Supongo que te lo he contagiado. Encontré uno que, la mirada de confusión de Ruby se transformó al instante en una de horror, y un rubor intenso le consumió el rostro al comprender a qué se refería su hermana. No es así.
Yang se rió entre dientes. Tranquilo, Rubes, solo estaba bromeando. Ah, hola, el profesor Ospin está aquí. En el escenario, el profesor Ospin se acercó al micrófono y lo comprobó con una mirada distante. Seré breve. Han venido hoy en busca de conocimiento, para perfeccionar su oficio y adquirir nuevas habilidades, y cuando terminen, planean dedicar su vida a proteger al pueblo. Pero los miro y solo veo energía desperdiciada en busca de un propósito, una dirección. Un murmullo sordo estalló entre la multitud. Asumen que el conocimiento los librará de esto, pero su tiempo en esta escuela les demostrará que el conocimiento solo les puede llevar hasta cierto punto. De ustedes depende dar el primer paso. Cuando Ospin se dio la vuelta para irse, la profesora Glinda, que estaba a su lado, se acercó al micrófono. Se reunirán en el salón de baile esta noche. Mañana comienza su prueba de iniciación. Estén preparados. Pueden retirarse. Yang y Ruby fruncieron el ceño. Parecía un poco raro, dijo Yang. Es casi como si ni siquiera estuviera allí, añadió Ruby. Entre la multitud, Shirou frunció el ceño. Eso había sido enigmático y pesimista incluso para Ospin. Algo había cambiado, pero ¿qué? ¿Averiguó algo sobre los ataques? ¿Tenía que ver con alguna de las doncellas? ¿O era algo más que ocultaba? Parecía que cuanto más descubría Shirou sobre Remnant, menos sabía. Solo esperaba que, fuera lo que fuese, pudieran hacer algo al respecto. Esa noche, todos los estudiantes de primer año estaban acampados en el salón de baile. El pasillo estaba casi abarrotado de sacos de dormir y equipaje diverso. Fue allí donde Ruby estaba tumbada boca abajo, escribiendo en un diario. Es como una gran pijamada, dijo Yang mientras se dejaba caer en el saco de dormir junto al de Ruby. Ruby ni siquiera se detuvo en su escritura. No creo que papá apruebe a todos los chicos. Sí que lo sé, respondió Yang mientras ronroneaba a los chicos musculosos y sin camisa que pasaban. Entonces, un chico rubio bastante desaliñado en pijama pasó y la saludó, lo que convirtió el ronroneo en un gemido. Claro que habría trapos con los sementales. Volviendo su atención a Ruby, Yang dijo, ¿qué es eso? Una carta para la pandilla de Signal. Prometí contarles todo sobre Beacon y cómo van las cosas. ¡Ay, qué lindo! Yang se quedó atónita cuando una almohada supersónica se materializó en su rostro. ¡Cállate! No pude llevar a mis amigos a la escuela. Es raro no conocer a nadie aquí. ¿Qué hay de Shirou? Parece bastante simpático. Aquí tienes. Y un amigo más. Eso es un aumento del 100%. Ruby sonrió levemente mientras se daba la vuelta sobre su espalda. Sí, tienes razón. Weiss tampoco era tan mala cuando no estaba enojada. Probablemente podría ser su amiga si no hago alguna estupidez. ¿Ves? Estarás bien. Estás rodeada de amigos que aún no has hecho. Yang dejó que su mirada recorriera la multitud al ver a alguien conocido. Oye, ¿no es Shiro ese de ahí? Ruby se incorporó y miró hacia donde señalaba Yang. Vio una mata de pelo rojo y ojos ocres que le resultaba familiar, mirando el pergamino que sostenía en sus manos. Era un poco extraño verlo en pijama, una camiseta blanca y pantalones azules de algodón, ya que su armadura le había causado una impresión tan impactante, pero sin duda era él. Sí, lo es. Vamos a saludar. Quiero conocer a la primera amiga de mi hermanita en Beacon. Vamos, Yang. Me vas a avergonzar. Ahora, Ruby, dijo Yang mientras levantaba a su hermana pequeña, con una expresión de seriedad mortal, como tu hermana mayor, es mi deber avergonzarte cada vez que pueda. Ahora, vámonos. Shirou levantó la vista de su pergamino al oír el forcejeo, solo para contener un suspiro al ver a nada menos que Ruby Rose siendo arrastrada hacia él por la chica rubia que la había llamado antes. Dado su evidente talento para llamar la atención, Shirou se preguntó distraídamente qué tan dolorosa sería esta tarea mientras guardaba su pergamino y se levantaba. Hola. Soy Yang Xiaolong. Dijo Yang mientras extendía la mano. Shirou le estrechó la mano. Emilia Shirou, pero puedes llamarme Shirou. Oye, Ruby. Ruby lo saludó tímidamente desde su sitio detrás de Yang. Supongo que eres la hermana mayor de la que habló Ruby. Así es. Escuché que ayudaste a mi hermanita, así que decidí venir a verte.
No fue nada, en realidad. Hubo una explosión y ella parecía estar en apuros, así que es natural que quisiera ayudar. Yang sonrió con suficiencia. Entonces, ¿te gusta interpretar al caballero de brillante armadura? Supongo que eso explica tu atuendo anterior. Ambos ignoraron la indignada exclamación de Ruby al mencionar el nombre de Yang. Supongo, me gusta ayudar a la gente, y por eso hago esto. Entonces, eres igualita a Ruby. ¿Qué quieres decir? Espera, Shiro levantó una mano para impedir que Yang respondiera antes de volverse hacia Ruby. Lo siento. He estado hablando de ti como si no estuvieras. Oh, no, no pasa nada, respondió Ruby con cierta timidez. Yang tiene razón. De pequeña, me leía todas las noches antes de dormir. Historias de héroes y monstruos, son una de las razones por las que quiero ser cazadora. De niña, quería ser como esos héroes de los libros, alguien que luchara por lo justo y protegiera a quienes no podían protegerse. Quiero que todos puedan vivir felices para siempre. Al concluir su discurso, Ruby y Yang quedaron desconcertados. Shiro sonrió. No fue el gesto en sí lo que los impresionó, pues solía sonreír con amabilidad al hablar con la gente, pero esto era completamente diferente. Esta sonrisa estaba llena de alegría, como debe ser, pero también de amargura, tristeza y una soledad abrumadora que los dejó atónitos. Su mirada se había vuelto distante, dejando claro que ya no los miraba a ellos, sino a un lugar lejano, sin duda enterrado en lo profundo de su memoria, y parecía tan viejo que ninguno de los dos podía creer que fuera el mismo hombre con el que habían estado hablando hacía apenas un momento. Cuando Shiro habló, lo hizo con una voz que, de alguna manera, carecía por completo de la emoción que se reflejaba en su rostro, pero aún así era completamente sincera. Así que, tú y yo nos parecemos mucho. Espero trabajar contigo en el futuro. Estoy seguro de que nos llevaremos de maravilla. Ruby parpadeó rápidamente mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. El rostro de Shiro había experimentado una transformación sorprendente en tan solo un instante y ahora había recuperado su sonrisa amable habitual, pero había sido tan extrema que le había parecido una eternidad. Sí. Yo también lo espero con ansias. Bueno, probablemente deberíamos irnos a la cama. Buenas noches, Shiro. Buenas noches, Ruby, Yang. De vuelta en sus sacos de dormir, Ruby se dejó caer boca abajo y volvió a concentrarse en la carta que había estado escribiendo. Tras mirar la página un momento, cerró el libro y se giró boca arriba, con la cabeza aún dando vueltas por la expresión de Shiro. Bueno, eso es algo que pasó, dijo Yang mientras se unía a su hermana para mirar el techo. ¿Qué puede hacer que una persona se vea así? Preguntó Ruby, llevándose el dorso de la mano a la frente. No tengo idea, Rubes, pero no pudo haber sido agradable. Ruby tarareó, pero no dijo nada mientras dejaba que su mente trabajara. No sabía qué había hecho que Shiro se viera así, pero sabía que no quería que volviera a tener esa expresión. Había sido tan amable y servicial, y la gente como él merecía ser recompensada y estar feliz por lo que hacía. No sabía si serviría de algo, pero decidió ser su amiga y ayudarlo en todo lo posible. Los problemas emocionales estaban más allá de su especialidad, pero no podía hacer menos. Con esa determinación ardiendo en su interior, Ruby se dejó llevar por el sueño. Shiro se despertó sobresaltado y apenas pudo contener un grito. Una rápida revisión de su pergamino reveló que eran poco más de las 4 de la mañana y, como era de esperar, todos seguían durmiendo. Se incorporó y luchó por recuperar el aliento mientras se secaba el sudor de la frente antes de hacer una mueca y arrancarse la camisa del pecho. Estaba empapado en sudor y no tenía ni idea de dónde estaban las duchas en Beacon, ni siquiera si tendría acceso a ellas. En cualquier caso, sabía que no volvería a dormir esa noche, así que enrolló su saco de dormir y lo dejó junto a su mochila antes de salir silenciosamente del salón de baile. Era una noche bastante fresca, siendo el comienzo del otoño, y Shiro agradecía la suave brisa que refrescaba su cuerpo sobrecalentado. Desde que había llegado a Remnant, nunca había tenido una noche de sueño completo. Si bien había estado acostumbrado a tener pesadillas toda su vida, las nuevas que había tenido eran mucho peores.
Siempre pensó que recordaba ese incendio a la perfección, como si hubiera sucedido ayer, pero no podría haber estado más lejos de la verdad. ¿Recordaba todos los hechos? Sí, pero los años lo habían hecho casi olvidar cómo se sintió. Recordaba cómo se sintió, claro, pero había olvidado cómo se sintió realmente. Sin embargo, con estas nuevas pesadillas, no había tal problema. Incluso después de casi medio año en Remnant, esos sentimientos eran tan claros ahora como lo habían sido durante los propios eventos. Para empeorar las cosas, parecía que Shiro había dejado que Ruby y Jan se mostraran emociones que realmente no debería haber hecho. Sus expresiones de asombro, la respuesta tardía de Ruby y su torpe marcha arrastrando los pies lo dejaron muy claro. Simplemente no se lo esperaba. Encontrar a alguien que era tan parecido a él antes del final de la Guerra del Santo Grial, pero completamente intacto e inocente. Shiro sabía que Ruby había perdido a su madre cuando era muy pequeña y que esa pérdida era probablemente una de las razones por las que quería ser cazadora, pero no había habido absolutamente ningún dolor en ella cuando hablaba de sus sueños. Había cariño, dulzura y un poco de timidez, pero no había distorsiones. Quería asegurarse de que todos, incluida ella misma, se salvaran y creía plenamente que era posible. Una parte de Shiro quería llevar a Ruby aparte y regañarla por sus absurdos ideales, decirle que su camino solo la llevaría a un infierno sin igual, pero otra parte la admiraba por ello. Esa parte quería protegerla y hacer todo lo posible por guiarla por su camino. A la larga, sería cruel, pero ¿quién era él para interponerse en el camino de los ideales de otra persona? Sobre todo cuando esos ideales no solo habían sido suyos, sino también de ella. Mientras Shiro se acercaba a la fuente del patio y se mojaba la cara con agua fría, tomó una decisión. Dejando a un lado las órdenes de Ozpin, haría todo lo posible para preparar a Ruby para el mundo que se extendía más allá de las fronteras de Beacon. El mundo era un lugar cruel y aterrador que sin duda aplastaría sus sueños e ideales, pero él se aseguraría de que, cuando llegara ese momento, pudiera escapar de él. No podía hacer menos. N/A. Algunas cosas que debes saber antes de continuar. Este es uno menor. Se han modificado algunos aspectos del universo Ruby para que se ajusten mejor al universo Nasu. No tendrás que preocuparte demasiado por estos cambios. Se explicarán conforme surjan y, básicamente, todo lo explicado en la serie sigue vigente. También hay algunos pequeños ajustes, pero nada realmente importante. Este Miyashiro no es exactamente el Miyashiro que conocen, suponiendo que lo conozcan. Su quinta guerra del Santo Grial no se parece a ninguna de las rutas canónicas, ni siquiera oyó Ataraxia. Se revelarán más detalles sobre el pasado de Shiro a medida que avance la historia, pero lo más importante es que este Shiro logró convencer a Kiritsugu para que lo entrenara adecuadamente en hechicería. También cabe destacar que todos los personajes de Ruby han sido mejorados. Siendo sincero, por lo que hemos visto, Shiro debería ser capaz de aplastar a prácticamente todos los personajes de Ruby, así que les di a todos los demás una mejora de poder para corregirlo. El lugar exacto de Shiro en la escala de poder se aclarará a medida que avance la historia. En general, la historia comenzará de forma bastante similar al canon. La presencia de Shiro no tendrá mucho impacto, pero las cosas cambiarán cada vez más debido a su influencia a medida que avance la historia. Me desviaré del canon en algún momento, pero aún falta mucho. Espero que hayas disfrutado de lo que has leído. Si te gustó, déjanos una reseña, y si no, también. Nos vemos en el próximo capítulo. Fate X Ruby. Restos del Destino, capítulo 2. N/A. Ahora que todos los que leen esto ya han leído el primer capítulo, me gustaría presentarles algo que haré para esta historia. Algunas batallas y escenas importantes tendrán una canción que las acompañará en el texto, y cada volumen tendrá su propia canción original. Por lo tanto, la canción original que usaré para el volumen 1 de Remnants of Fate es Butterfly de Wadakuji, Watch. V = GD9 SPAP 68. Shiro suspiró mientras curioseaba por la pequeña cocina a la que tenían acceso los de primer año. Había una cafetería, pero Shiro hacía tiempo que había jurado no comer comida escolar a menos que se muriera de hambre. E incluso entonces, probablemente contemplaría comerse una de sus piernas primero.
Después de todo, su cocina era lo único de lo que realmente se enorgullecía, y la única verdadera alegría que había experimentado desde su llegada a Remnant habían sido las miradas de Ozpin, Crow y Glinda al probarla. Esa mirada de asombro y maravilla era un recuerdo que probablemente atesoraría para siempre, sobre todo en el caso de Ozpin, quien rara vez mostraba más allá de esa sonrisa vagamente traviesa. El único problema era que las despensas de esta cocina estaban muy mal abastecidas. Más allá de algunas cosas muy básicas, para Shirou, no había mucho que se pudiera preparar con los ingredientes disponibles. Era evidente que quienes la abastecían no esperaban que alguien con un talento real cocinara, y era igualmente evidente que lo primero que Shirou necesitaba hacer en cuanto tuviera la oportunidad era conseguir mejores utensilios de cocina. Aún así, la escasez de ingredientes lo emocionó casi tanto como lo decepcionó. Al fin y al cabo, la prueba de fuego de un gran chef es la capacidad de preparar una comida excelente con prácticamente cualquier cosa, y Shirou casi siempre tenía algún ingrediente o utensilio a mano. Por lo tanto, esta era la oportunidad perfecta para demostrar su valía. O, mejor dicho, su temple. Si no podía estar a la altura de este reto, sin duda era un fracaso como chef. Haciendo crujir los nudillos, Shirou se puso a trabajar. Una hora después, Shirou contempló el fruto de su trabajo. Había planeado prepararse el desayuno, pero terminó preparando suficiente para alimentar a un pequeño ejército. Esto también tuvo el efecto secundario de vaciar casi por completo la despensa de la cocina, pero no se pudo evitar. A pesar de su falta de autocontrol, Shirou estaba orgulloso de sí mismo. Había logrado preparar una amplia variedad de platos que, a pesar de las limitaciones, eran más o menos a su nivel. Los básicos del desayuno occidental, tocino, salchicha, huevos, preparados de diversas maneras, tostadas, panqueques y waffles, estaban todos allí, ya que era para lo que estaba principalmente abastecida la cocina, pero eso no era todo lo que había preparado. También había tortillas de todo tipo, alo parata, crepas, batoora y tamago kake gohan, por nombrar algunos. No todos tenían todo lo que debían tener, pero todos eran lo suficientemente parecidos como para ser reconocibles. Aunque Shirou estaba orgulloso de su éxito, aún se enfrentaba al hecho de que tenía más comida de la que jamás podría comer. Consideró colocar un cartel afuera de la puerta para intentar atraer a los demás estudiantes, pero una rápida mirada al reloj frustró ese plan. Eran poco más de las 6 y solo algunos estudiantes en el salón de baile comenzaban a levantarse. La prueba de iniciación no era hasta las 8, así que no era que tuvieran prisa, después de todo. Mientras Shirou meditaba sobre qué hacer, oyó la voz de una chica demasiado enérgica para este momento para cualquier otro. Era evidente que hablaba con otra persona, pero no oía ningún otro paso aparte de los suyos. Con cierta curiosidad, olfateó el aire y dejó de lado el olor a comida para concentrarse en su capacidad para oler el poder. Aunque solo podía oler la magia en su mundo natal, se sorprendió al descubrir que también podía oler a personas con un aura no sellada. Podía oler a la chica con facilidad, su aroma era claramente a ozono, y podía oler muy levemente a los demás estudiantes en el salón de baile, pero nada más. Esto le dejaba 3 opciones distintas a Shirou. La chica estaba loca y hablaba con un amigo imaginario, ojalá improbable, pero con Ozpin nunca se sabe, la persona con la que hablaba no tenía un aura desatada, casi improbable, ya que era un requisito básico para un cazador, o tenía unas habilidades de ocultación de presencia impresionantes. Que la chica hablara con alguien por encima de un pergamino también habría sido posible, pero lo que decía, con la esperanza de que los pusieran en el mismo equipo, lo hacía tan improbable que prácticamente imposible. Cuando la, esperanzadamente, pareja se acercaba a la cocina, la chica se interrumpió de repente. ¡Oh! Huele de maravilla. Vamos, date prisa. Tenemos que conseguir un poco. La chica irrumpió en la cocina con una velocidad sorprendente, arrastrando consigo a un chico bastante desganado, de quien Shirou se sintió aliviado de que existiera. Era una chica de pelo naranja, algo baja de estatura, con vibrantes ojos verdes y complexión robusta, que vestía una mezcla ecléctica de prendas y colores. Tenía el pelo largo y negro recogido en una coleta con un único mechón magenta en el lado izquierdo, que acentuaba sus pálidos ojos rosa.
Su ropa fascinaba a Shirou, ya que era completamente normal, aunque algo recargada, y parecía un frac chino. La chica se detuvo en seco y se quedó mirando con asombro, babeando ante la gran variedad de comida dispuesta en la mesa. El chico reaccionó con mucha más reserva, pero sus ojos, abiertos de par en par, demostraban que estaba igual de asombrado. Tras casi medio minuto de silencio absoluto, Shirou decidió hablar. «Buenos días». Eso pareció sacar al chico de su estupor, se sacudió y se giró para mirar a Shirou. «¿Tú hiciste todo esto?», preguntó con un dejo de asombro e incredulidad en la voz. «Sí», dijo Shirou tímidamente, rascándose la nuca. «Quería prepararme el desayuno solo para mí, pero me dejé llevar». «¿Puedes tomar un poco?» Sí. Shirou ni siquiera terminó de ofrecerle su comida, cuando la chica se abalanzó sobre ella en un instante, devorándola con una rapidez sorprendente y ligeramente alarmante. La imagen le recordó dolorosamente a ella, aunque esta chica no fuera ni de lejos tan elegante ni hermosa, y tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para controlar su expresión. «Lo siento», dijo el chico mientras se sentaba tranquilamente junto a la chica. «Se toma muy en serio la comida». «Está bien. Ya me he acostumbrado bastante. Siéntete libre de servirte lo que quieras». «Muchas gracias», dijo antes de elegir un plato y darle un mordisco con gracia. En cuanto la comida tocó su lengua, se quedó paralizado y abrió los ojos como platos. Shirou no pudo evitar reírse entre dientes mientras comenzaba a comer casi tan rápido como la chica, pero se detuvo al darse cuenta de algo un tanto inquietante. Si no empezaba a comer él mismo, no le quedaría nada. Shirou comenzó a comer. «Oh, eso estuvo buenísimo», dijo la chica mientras se palmeaba el estómago ligeramente hinchado. Shirou solo pudo observar con asombro la montaña de platos vacíos. 1 hora cocinando toda esa comida, 2 personas se habían comido el 95%, la chica se había comido el 80% y el chico el 15%. Al menos no se desperdició nada. «Estoy de acuerdo», dijo el chico. La amplia gama de sabores era asombrosa y todo estaba cocinado a la perfección. No tenía ni idea de que eran ni la mitad de esos platos, pero todos me sentaron de maravilla. Sinceramente, probablemente fue la mejor comida de mi vida. Shirou se sonrojó y se rascó la nuca. «Muchas gracias. Después de permitirnos disfrutar de una comida tan deliciosa, deberíamos presentarnos. Soy Lie Ren y ella es mi amiga, Nora Valkyrie». «Hola. Soy Emilia Shirou. Es un placer conocerlos a ambos». «El placer es todo nuestro», dijo Ren. Shirou se levantó y empezó a lavar los platos. Ren se unió a él un momento después. «Entonces, ¿de qué hablaban antes de entrar?», preguntó Shirou. «Ah, es cierto», dijo Nora. «Ren y yo somos amigos desde siempre y hablábamos de cómo esperábamos estar en el mismo equipo. Estaba a punto de decir que deberíamos buscar la manera de asegurarnos de que así sea. ¿Y tú, Emilia? ¿Alguien con quien quieras formar parte del equipo?». Shirou contempló su respuesta por un momento. Aunque no podía decir abiertamente que Ozpin iba a manipular las cosas para asegurarse de que no lo incluyeran en un equipo y así mantenerlo como agente libre, la pregunta de Nora aún merecía la pena. «Llámame Shirou», dijo primero. «La verdad es que no puedo decir que sí. No conozco a nadie aquí, así que no tengo preferencia. He descubierto que puedo trabajar con casi cualquiera, así que eso tampoco debería ser un problema. Si tuviera que elegir, supongo que estar en un equipo con ustedes dos no estaría tan mal, ya que ya los conozco. Lo mismo para los otros 3, no, para 2 de las otras 3 personas que ya conozco aquí. Bueno, espero que te pongan en un equipo con Ren y conmigo. Así podrás cocinar más para mí». «Nora», dijo Ren en advertencia. «Oye, tú también lo estás pensando». Que Ren no lo negara no era nada sospechoso, señor. Shirou sonrió cuando el tema derivó hacia cosas intrascendentes. Ren y Nora formaban una pareja muy peculiar debido a lo radicalmente diferentes que eran, pero había un cariño innegable en sus interacciones que los hacía divertidos de ver, aunque le causara una punzada en el corazón. Además, era increíblemente fácil llevarse bien con ambos, lo que lo hacía aún más agradable.
La actitud seria y directa de Ren, en particular, le causó otra punzada en el corazón al recordarle a Ryudo Issei, pero rápidamente acalló esos pensamientos. Mientras tanto, la naturaleza alegre y la energía desbordante de Nora le recordaban a Fujimura Taiga, y necesitó toda su fuerza de voluntad para no dejar que se le notara nada en el rostro. Con Shirou lavando y Ren secando y guardando, con Nora como apoyo moral, los platos quedaron listos en tiempo récord. Eran alrededor de las 7, así que el trío decidió ir a los vestuarios a buscar sus cosas. Aún les quedaba casi una hora, pero Ren y Shirou querían llegar con tiempo de sobra y lograron convencer a Nora. Para entonces, la mayoría de los demás de primer año estaban más o menos despiertos y empezaban a deambular por el salón. Al pasar el trío, Shirou vio a Ruby preparándose y la saludó. ¿Quién es esa? Oh. ¿Es amiga tuya? Preguntó Nora. Esa es Ruby Rose. Es una de las personas de las que hablé antes. En cuanto a que sea mi amiga, sí, claro, supongo que podrías llamarla así, respondió Shirou. Vamos a hablar con ella. Nora, tenemos que irnos. Seguro que Ruby también necesita prepararse. Habrá tiempo de sobra para hablar con ella luego, dijo Ren mientras agarraba a Nora por la espalda de la camisa y la arrastraba. ¡Ay, qué anticuado eres, Ren! Nora se cruzó de brazos haciendo pucheros mientras dejaba que Ren la arrastrara. Al cabo de un momento, empezó a caminar sola. Entonces, Shirou, ¿quiénes eran los otros dos que dijiste que conociste? Esa sería la hermana de Ruby, Yang Xiaolong, quien parece no estar presente, y Weiss Schne. ¿Schne, de la Schne Dust Corporation? Preguntó Ren. Es la misma. Creo que es la heredera. Me pregunto por qué vino a Viacon en lugar de a la Academia Atlas. ¿Quién sabe? He oído algunos rumores sobre ellos, pero no les doy mucha importancia. Quizás simplemente prefiere el clima de aquí. O tal vez está actuando como agente doble de Atlas y está aquí para robarnos todos nuestros panqueques. Shirou se quedó mirando a Nora antes de mirar a Ren. Ren se encogió de hombros. Shirou negó con la cabeza y la ignoró. No importa por qué está aquí. Está aquí y es del mismo año que nosotros, así que tendremos que lidiar con ella al menos algunas veces. Entonces, ¿es ella con quien no querrías estar en un equipo? Preguntó Ren. No es tanto eso, sino que no sería mi primera opción. Me pareció bastante egocéntrica, y esa no es una cualidad que se busca en una compañera. Entendió, así que espero que mejore, pero, Ren asintió. Entiendo. Dado que nos veremos envueltos en una situación peligrosa desde el principio, es preferible contar con alguien de confianza cuidándote las espaldas. Para entonces, el grupo había llegado al almacén de armas / vestuario, así que se separaron para recoger sus armas. Una vez equipadas, Shirou se dirigió a la salida cuando una voz familiar lo detuvo. Oye, Shirou. Shirou se giró y vio a Yang caminando hacia él, haciendo los últimos ajustes en ver Cecilia. ¿Está Rubes contigo? ¿Ruby? No, no lo es. La última vez que la vi, todavía estaba en el salón de baile. ¿Por qué lo preguntas? ¿En serio? Qué raro. No te vimos al despertar y ella decidió quedarse un rato. Dijo que quería hablar contigo de algo. ¿Dijiste que la viste en el salón de baile? ¿Te vio ella? Sí. Nos saludamos, pero ella no hizo nada más. Simplemente siguió jugueteando con su mochila. Perdón por llegar tarde. Dijo otra voz aguda, interrumpiendo a un Yang confundido y algo preocupado. Oh. Shirou. Ruby Rose se detuvo bruscamente frente a ellos, dejando un rastro de pétalos de rosa tras ella. ¿Qué haces aquí? Yang dijo que querías hablar conmigo. ¿Por qué no me detuviste en el salón de baile? Oh, sabes, estabas hablando con esas otras dos personas y no quería ser una molestia ni entrometerme, dijo Ruby mientras se movía nerviosamente. Ahora bien, Shirou no era la persona más perspicaz con el sexo opuesto, pero incluso él podía ver la incomodidad social cuando era tan evidente. No era que no quisiera ser una molestia, sino que simplemente no tenía ni idea de cómo meterse en una conversación. Sakura había sido un poco así con desconocidos, pero no estaba ni cerca del nivel de Ruby. No tenía ni idea de cómo ayudar a alguien a superarlo, pero esperaba que la estructura de equipo le ayudara un poco.
En cualquier caso, sin duda investigaría el tema más adelante. Ya veo, dijo Shirou. No habría sido tan molesto. En realidad estábamos hablando de ti y de Yan. ¿Tienes amigos aquí de los que no nos hablaste, Shirou? Preguntó Yan. No, no los conozco. Conocí a Ren y a Nora esta mañana. Oye. 2 amigos más. Rubes y yo sumamos 2 más. Eso significa que sumas 4 amigos en 24 horas. ¿Ves, Rubes? Yan le dio una palmadita en el hombro a Ruby, que parecía avergonzada. Es fácil. Como dije, tendrás un montón de amigos en un santiamén. No es tan fácil. Dijo Ruby indignada mientras se daba la vuelta y se dirigía a su casillero. O sea, claro, para Shiro es fácil, pero es súper amable y es muy fácil hablar con él. Probablemente podría hacerse amigo de cualquiera después de hablar con ellos unos minutos. Ahora era el turno de Shirou de avergonzarse mientras agitaba las manos. Oye. No es nada del otro mundo. Estoy de acuerdo con Yan en esto. Tú también eres bastante amable, así que seguro que estarás bien si te relajas y hablas con ellos. Ruby terminó de revisar su Crescent Rose y la dejó colgada de la cintura, en su funda, antes de girarse tímidamente para mirar a Shirou. ¿De verdad lo crees? Estoy seguro. Shirou recorrió rápidamente la habitación con la mirada y se decepcionó al no ver a Ren ni a Nora. Estaba completamente seguro de que se llevarían bien con Ruby. Había otra cara conocida, pero sería más arriesgado. Quien no arriesga, no gana, supongo. Ojalá sea mejor que nada, pensó Shirou mientras tomaba su decisión. Mira, ahí está Ace. Te diré algo. Iré contigo y nos pondré al corriente de la conversación que está teniendo con esos otros 2, y tú puedes encargarte de ahí. No lo sé, Shirou. Era un poco mala. Sí, pero no era del todo mala. Además, si te haces amiga de ella, te será mucho más fácil hacerte amiga de gente que te dé una mejor primera impresión. Bueno, está bien. Supongo que no hará daño. Mientras los 2 comenzaban a alejarse, Yan gritó. Los veré en el sitio de lanzamiento. Está bien. Hasta luego, hermana. Hasta luego, Yan. Mientras Shirou se daba la vuelta, Yan captó su mirada y lo hizo detenerse. Como Ruby no pudo verla, Yan le dedicó a Shirou un gesto de aprobación con el pulgar y una sonrisa de agradecimiento antes de marcharse. Al acercarse a Waze, el dúo empezó a escuchar la conversación que mantenía. «Ese eres tú», le dijo un chico rubio no identificado con una combinación ridícula de peto, vaqueros y sudadera con capucha a una pelirroja de pelo largo a quien Shirou conocía por su reputación. Pero eso solo lo hacen con deportistas estrella y personajes de dibujos animados. Sí, estuvo genial. Lamentablemente, el cereal no te sienta muy bien, dijo Pirra, la pelirroja. Entonces, después de escuchar todo esto, ¿de verdad crees que estás en condiciones de pedirle que se una a tu equipo? Dijo Waze. Era evidente que su mal humor no era circunstancial. Supongo que no, lo siento, dijo Jaune mientras su cuerpo se desplomaba, la imagen perfecta del rechazo total. Yo no diría eso, dijo Shirou mientras se acercaba. Los 3 se giraron para mirarlos y Shirou notó una mirada de reconocimiento y molestia en los ojos de Waze. Aunque Pirra Nikos es considerada el modelo de las cazadoras potenciales, no es inalcanzable. No hace falta ni acercarse a su nivel para ser una buena compañera de equipo. ¿En serio?, dijo la rubia con un toque de sarcasmo mordaz. Está en una caja de cereales. ¿Sabes cuánto talento se necesita para salir en una caja de cereales? No, en realidad no, dijo Shirou, un poco extraño por su elección de línea base, pero en realidad no importa. Apóyame, Ruby. Ruby dio un pequeño respingo cuando todos se giraron para mirarla. ¿Sí? Creo que tienes razón, Shirou. Todos tenemos cosas en las que somos buenos y cosas en las que no, así que ser un buen compañero de equipo se trata simplemente de ser bueno en lo que tu equipo no es bueno. Al menos, eso decía siempre mi tío Crow. El rubio parecía pensativo y Waze parecía confundido cuando Pirra asintió. Por si sirve de algo, comenzó a hablarle Pirra, creo que serás un gran compañero. El hecho de que estés preocupado es prueba suficiente.
El rubio parecía realmente tímido mientras arrastraba los pies. ¡Oh, Dios! Paren, chicos. Sí, por favor, basta, dijo Ace de repente. Este tipo de comportamiento no debería fomentarse. Shiro arqueó una ceja, pero el rubio lo interrumpió. Parece que Pirra se une al equipo Jaune. ¿Y ustedes dos? Les preguntó a Shiro y Ruby. No me opondría, dijo Shiro. Supongo que eso estaría bien, dijo Ruby, arrastrando los pies torpemente. Aquí abajo pongo rojo para un sí. Y bien, Ángel de Nieve. Se están llenando los espacios rápido. Bueno, no debería ser esto, pero puede que, Gak. El rubio avanzaba lentamente hacia un Ace cada vez más molesto e inquieto cuando, de repente, su capucha lo tiró hacia atrás. Shiro fijó su mirada en la del rubio mientras hablaba. Escucha, amigo, no sé qué manual leíste antes de venir, pero presionar a una mujer no es algo que la gente decente haga. Su expresión y tono eran completamente neutrales, pero transmitían una sensación tan palpable de peligro indescriptible, casi mortal, que el rubio no pudo evitar sentirse intimidado. A pesar de no ser el objetivo, Ruby y Ace retrocedieron medio paso ante el repentino cambio de humor, mientras que Pirra, la única que conocía la disciplina mental necesaria para producir semejante aura sin usar lenguaje corporal, entrecerró los ojos ligeramente y comenzó a observarlo. El silencio se hizo denso en el aire por un instante antes de ser violentamente roto por el sistema de megafonía. ¿Podrían todos los estudiantes de primer año presentarse en Beacon Cliff para la iniciación? De nuevo, todos los estudiantes de primer año, presentarse en Beacon Cliff de inmediato, dijo una voz femenina, la de Glinda. Con el ánimo roto, Shiro soltó al rubio. Bueno, ha sido un placer, pero deberíamos irnos. Llegar tarde a nuestra prueba de iniciación sentaría un mal precedente. Todos salieron de su estupor, y el rubio se alejó unos pasos de Shiro antes de dirigirse a la salida. Mientras caminaban, Pirra puso una mano en el hombro de Shiro y lo frenó. Cuando sintió que ya no podían oírlos, habló. ¿De verdad era necesario? Preguntó sin preámbulos. Shiro consideró hacerse el tonto, pero el ceño fruncido de Pirra lo hizo reconsiderarlo. Por lo que sabía, Pirra era una joven generalmente feliz y tranquila que nunca tenía nada malo que decir de nadie. Entre eso y su reputación, estar en su lado malo era el último lugar donde quería estar. Creo que sí. Tengo experiencia con gente que actúa así. A una persona en particular la llamaba mi amiga, ya que no le veía nada malo. Luego descubrí algunas cosas desagradables sobre él. Ese rubio, Jaune, respondió Pirra. Jaune no parece mal tipo. Era bastante obvio que toda su bravuconería era fingida y que se derrumbaría en cualquier momento, pero la expresión de Ace me trajo malos recuerdos. Fui demasiado lento y estúpido la última vez, así que no quise arriesgarme esta vez. Pirra tarareó un momento, sumida en sus pensamientos. No sé por lo que has pasado, pero obviamente tienes un entrenamiento superior al de la mayoría aquí. Ni siquiera yo puedo cambiar la atmósfera así como así. Querer impedir que la gente haga cosas malas está bien, pero intimidar a la gente para que lo haga no lo está. Shiro abrió la boca, pero la cerró rápidamente. Hubo otro largo silencio antes de hablar. Tienes razón. Me pasé. Me disculparé con él en cuanto pueda. Pirra le sonrió a Shiro y asintió. Bien. Ya sabes mi nombre, pero soy Pirra Nikos. Shiro le estrechó la mano. Emilia Shiro. Llámame Shiro. Bueno, Shiro, deberíamos darnos prisa. Después de todo, llegar tarde a nuestra prueba de iniciación sentaría un mal precedente, dijo Pirra con una sonrisa pícara. Shiro solo pudo sonreír mientras aceleraba para alcanzar a los demás. Solo habían pasado 24 horas desde su llegada y Beacon ya había demostrado ser muy interesante. El acantilado Beacon, como se le llamaba tan vagamente, se refería a una sección muy específica del acantilado, de unos 20 metros de largo, ubicada en el límite este de los terrenos principales de Beacon, detrás del complejo principal. Lo que hacía tan importante a esta sección del acantilado era que marcaba el límite oeste del bosque Esmeralda y, si uno decidía descender, se encontraría en el corazón del bosque.
Desde allí, suponiendo que volver a subir no fuera posible, habría que caminar varios kilómetros para salir, suponiendo que se sobreviviera a la horda de Grimm que infestaba el lugar. Naturalmente, Ozpin decidió que la mejor forma de elegir compañeros y formar equipos era lanzar a los estudiantes al bosque mediante una catapulta, hacer que se asociaran literalmente con la primera persona que vieran y luego hacer que estas parejas buscaran algunas piezas de ajedrez que Shirou estaba convencido de que había comprado en el equivalente mundial de una tienda de 100 yenes. Para colmo, el director estaba a un lado, observando a los estudiantes conversar mientras sonreía vagamente, con una taza de lo que Shirou sabía que era chocolate caliente en la mano. Pensar en eso último hizo que Shirou sintiera un deseo inmenso de golpear a ese presumido bastardo en la cara, pero hacerlo plantearía demasiadas preguntas y, sin duda, solo haría que Ozpin se sintiera aún más presumido. Parecía que vivir una eternidad siendo un buen tipón resultaba en que meterse con la gente era uno de los pocos placeres que quedaban en la vida, y Ozpin era un maestro en eso. Shirou se preguntó brevemente qué pasaría si él y Selredge se cruzaran, pero un escalofrío de miedo lo hizo descartar de inmediato esa idea. Aunque era divertido contemplar la naturaleza troll de su jefe, Shirou tenía asuntos más urgentes que atender mientras se acercaba al lugar de lanzamiento. Probablemente solo tendría unos minutos antes de que comenzara la prueba y quería aclarar las cosas con cierto rubio mientras tuviera la oportunidad. Disculpe, dijo Shirou mientras se acercaba a Jaune. El joven casi dio un salto al darse la vuelta y retroceder unos pasos, con el mismo aspecto que un conejo acorralado. Jaune, ¿verdad? Necesito disculparme por lo que hice. Fue completamente inexcusable y humildemente le pido perdón, dijo Shirou con una profunda reverencia. Jaune pareció sorprendido y confundido por un momento, pero enseguida se recuperó. No pasa nada. Tranquilo. Shirou se enderezó mientras Jaune continuaba. Tenías razón, estaba siendo un poco impulsivo. Es solo que nunca he sido muy popular con nadie, sobre todo con las chicas, y mi padre decía que lo único que buscan las mujeres es confianza, así que, sí. Supongo que me pasé. Shirou sonrió mientras Jaune se disculpaba torpemente. Aunque debería estar dirigida a otra persona, era agradable ver que tenía un espíritu sincero y solo intentaba hacer amigos. Claro, el consejo que le dio su padre había sido falso, pero no era culpa de Jaune. Al escucharlo hablar, Shirou notó que Jaune parecía estar en una situación similar a la de Ruby, solo que él tenía el impulso de cambiar. Se preguntaba distraídamente si reunirlos ayudaría cuando el discurso de Jaune terminó. Gracias por perdonarme, dijo Shirou primero, queriendo dejar de lado las formalidades. Pero creo que deberías haberle dicho todo eso a Weiss. Si le hubieras hecho daño a alguien, sería a ella. Sí, tienes razón. Aunque, siendo sincero, me da un poco de miedo. La llamé ángel de nieve, pero en realidad es más bien una ventisca. Shirou se rió suavemente ante esto. Supongo que sí, pero ¿por qué acercarse a ella primero entonces? Por eso mismo. Si pude gustarle a alguien tan fría y dura como ella, puedo gustarle a cualquiera. Shirou parpadeó un par de veces mientras Jaune parafraseaba sin querer lo que le había dicho a Ruby antes. No estaba del todo seguro de qué pensar al respecto. Tiene sentido. Por cierto, soy Emiya Shirou. Puedes llamarme Shirou. Bueno, ya sabes mi nombre, pero soy Jaune Arc. Un placer conocerte. Igualmente. Ya sabes, muy bien, todos a las plataformas de lanzamiento, por favor, dijo Glinda. Shirou y Jaune se despidieron rápidamente y se desearon suerte antes de dirigirse a las plataformas. Jaune eligió una al azar, mientras que Shirou eligió específicamente la más cercana a Ozpin y Glinda. Durante años, comenzó Ozpin, se han entrenado para convertirse en guerreros y hoy, sus habilidades serán evaluadas en el Bosque Esmeralda. Glinda continuó. Estoy segura de que todos conocen los equipos de 4 personas a los que se asignan los cazadores en entrenamiento. Algunos incluso sabrán que los cazadores tienen un compañero específico en su equipo con quien trabajan más estrechamente. Hoy se les asignará a sus compañeros y equipos. Estos compañeros te acompañarán durante el resto de tu tiempo aquí en Beacon y, sin duda, serán tus aliados más cercanos de ahora en adelante.
Tu compañero, por su parte, trabajará contigo siempre que sea necesario y, a menudo, compartirá tus éxitos y fracasos. Por lo tanto, te conviene que te asignen a alguien con quien puedas trabajar bien. Dicho esto, la primera persona con la que hagas contacto visual después de aterrizar será tu compañero durante los próximos 4 años. Ante la revelación de Ozpin, surgieron murmullos confusos entre los estudiantes. Por su parte, Shirou tuvo que reprimir el impulso de pellizcarse la nariz ante una decisión tan descuidada sobre algo tan importante. Sin embargo, no logró controlar por completo su reacción, y un pequeño suspiro de fastidio escapó de sus labios. A pesar de su bajo volumen, Ozpin lo oyó claramente, a juzgar por cómo su vaga sonrisa se había transformado en una mueca casi imperceptible. El muy cabrón. Después de formar equipo, continuó Ozpin, diríjanse al extremo norte del bosque. Encontrarán oposición en el camino. No duden en destruir todo a su paso, o morirán. Siempre me gusta lo dramático, pensó Shirou. La risa nerviosa de Jaune despertó la curiosidad de Shirou, pero apartó ese pensamiento. Serán monitoreados y calificados durante su iniciación, pero nuestros instructores no intervendrán. Encontrarán un templo abandonado al final del camino que contiene varias reliquias. Cada pareja debe elegir una y regresar a la cima del acantilado. Consideraremos ese objeto, así como su posición, y los calificaremos adecuadamente. ¿Alguna pregunta? Jaune levantó la mano. Sí, señor. Y fue rápidamente ignorado. Bien. Ahora tomen sus posiciones. Mientras Jaune hacía preguntas bastante peculiares, los demás estudiantes empezaron a salir despedidos por los aires. Aunque la idea parecía completamente absurda, en realidad tenía mucho mérito. Era muy común que los cazadores fueran aerotransportados a su zona de misión y, la mayoría de las veces, debían realizar una caída larga. Ser lanzado por los aires por un Green tampoco era tan raro, así que la capacidad de redirigir y disipar el impulso de forma segura para poder aterrizar sin forzar demasiado el aura era una habilidad muy valiosa. Esta lógica también era evidente para casi todos los demás estudiantes presentes, ya que todos menos uno estaban preparados para cuando llegara el momento. El hecho de que Jaune no tuviera ni idea de lo que estaba pasando levantó muchas alarmas en la cabeza de Shirou, pero no había nada que hacer, ya que el rubio fue catapultado rápidamente por los aires, gritando sin parar. Ahora, el único estudiante que quedaba en el acantilado, Shirou observó cómo Glinda le lanzaba un auricular inalámbrico. Sin decir palabra, lo atrapó y se lo puso. Ozpin quería que Shirou permaneciera relativamente libre durante su estancia en Yakon por si acaso, y así, le ayudarían a evitar a cualquier estudiante sin pareja. A juzgar por su leve ceño fruncido, Glinda no estaba muy contenta con lo que consideraba una trampa, pero no dijo nada mientras Ozpin levantaba el pulgar antes de activar la plataforma de lanzamiento de Shirou. N/A. Antes que nada, quiero decir que estoy impresionado por la respuesta que ha tenido el primer capítulo. Estoy acostumbrado a que mis historias se publiquen sin bombos ni platillos, pero ustedes superaron todos los récords que tenían mis otras historias tan solo en la primera semana, a pesar de que varias de ellas llevaban años en este sitio. Quiero agradecer a todos los que dejaron una reseña, siguieron o marcaron esta historia como favorita. Espero poder estar a la altura de sus expectativas. A partir de este capítulo, presentaré algo más que haré de vez en cuando. Después de ciertos capítulos, incluiré un omake o un extra. Se trata de una escena breve que representa un evento canónico de la historia, a menos que se indique lo contrario, pero que no encaja en ningún lugar. Omake 1 a la próxima misión. Durante B1C1 Shirou y Ozpin permanecieron sentados en silencio en el apartamento del primero, tomando té mientras el reloj marcaba la hora. Shirou apenas llevaba una hora de regreso en Vale cuando Ozpin apareció, como estaba previsto. Quiero que te unas a mi academia, dijo finalmente Ozpin después de terminar su té. ¿Alguna razón? Preguntó Shirou mientras rellenaba la taza de Ozpin. Varios, de hecho. Llevas unos meses en Remnant y, aunque has estado estudiando nuestro mundo con detenimiento desde que despertaste, creemos que te será más útil estudiar en un entorno más académico. Suenas como Glinda, observó Shirou fríamente antes de tomar un sorbo de té. Sí, insistió bastante en ese asunto.
Siguiendo adelante, si logras graduarte de Aviacón, tu título y licencia oficial de cazador sin duda te facilitarán la vida en el futuro. Tu tiempo allí también podría permitirte hacer contactos. Mencionaste algo sobre tener mi próxima misión planeada. ¿De qué se trata? Ozpin sonrió mientras dejaba su taza de té y sacaba su pergamino. Quiero que te inscribas en Viacom para proteger a alguien importante, dijo mientras le enviaba unos archivos a Shirou. ¿Recuerdas la historia de los guerreros de ojos plateados, verdad? Shirou abrió los archivos en su pergamino y comenzó a leerlos. Sí. Una antigua raza de personas que poseían el poder de matar a Green con solo mirarlos. Supongo que Ruby Rose es una de ellas. La última de ellas, hasta donde sabemos. Quiero que la cuides y la ayudes en todo lo que puedas. Solo tiene 15 años. ¿Qué está haciendo en Viacom? Sus capacidades físicas superan con creces a las de sus contemporáneos y están a la altura de las demás que se presentan al examen de admisión este año. Su capacidad académica también es ejemplar. No creo que alejarla de todos sus amigos le haga ningún favor. Su media hermana mayor, Yang Xiaolong, también asistirá este año y hay otras aspirantes con las que estoy segura que se llevará bien. ¿Tiene esto algo que ver con el robo que ella frustró hace unos días? En parte. Llevaba tiempo considerando seriamente invitarte, y ese incidente simplemente consolidó el asunto y me brindó una oportunidad de oro para preguntar. Shirou tarareó mientras cerraba los archivos y guardaba su pergamino. ¿Crees que Salem intentará algo contra ella mientras esté en Viacom? No creo que Salem sepa de su existencia y me gustaría que así fuera el mayor tiempo posible. Sin embargo, dada su personalidad y su facilidad para meterse en problemas, dudo que siga siendo una desconocida por mucho más tiempo. Ahí es donde entras tú. Con el tiempo, se convertirá en un objetivo para Salem y puedes hacer todo lo posible para prepararla. Los profesores de Viacom le brindarán la mejor educación posible, pero no pueden tener favoritismo sin generar demasiadas preguntas y generar demasiado escrutinio. Tú, en cambio, sí puedes. Estás en una posición única y tienes habilidades igualmente únicas. Creo que puedes prepararla para su futuro. Shirou suspiró profundamente mientras se frotaba el puente de la nariz. No me gusta la idea de volver a la escuela, pero no puedo negar lo que dices. Muy bien. Lo haré. Excelente. La ceremonia de iniciación es dentro de una semana. El dirigible para los nuevos estudiantes saldrá del puerto a las 10:30. Su atuendo de cazador será apropiado y asegúrense de traer su equipo. Todo lo demás estará a su disposición. Una última cosa, dijo Ozpin mientras se levantaba y se dirigía a la puerta antes de sonreírle con picardía a Shirou por encima del hombro. Bienvenido a Viacom.